Hola, somos del equipo 1, Sandra Silva Parra, Dalia Derandian y Dianeta Queaque. La primera pregunta es, ¿de qué año datan las primeras semillas de la vid que se hallaron en lo que hoy es Siria, Jordania y Turquía? Las primeras semillas de la vid se hallaron en los años 6000 a.C. en lo que hoy es Siria, Jordania y Turquía, Asia Menor. La segunda pregunta es, ¿quiénes fueron los encargados de difundir el vino por el Mediterráneo? Grecia. La civilización micénica conocía el vino desde el siglo XVI a.C. y probablemente también la civilización de la Creta minoica desde el milenio antes de nuestra era. El vino siempre desempeñó una función importante en la cultura de la Grecia antigua. Los griegos también fueron los principales encargados de difundir la vid y la cultura del vino en todo Mediterráneo. El significado de la palabra vino se podría decir por las dificultades de encontrar su procedencia etimológica, que el vino y su tradición han acompañado del hombre desde su aparición desde hace muchos años, miles de años. Prueba de ello es que sea una de las palabras que aparece en la mayoría de lenguas desde hace también muchos años. Por lo tanto, no se sabe cuándo esta palabra viajó hacia el Mediterráneo occidental, pero podemos encontrar las lenguas más antiguas de nuestro continente como el griego, el albanés y el latín. Fue a partir de ese último idioma por el cual llegó el castellano y se convirtió en nuestro término vino. Esta es la teoría más apoyada, pero no la única ni la más romántica. Otras fuentes aseguran que la palabra vino podría proceder de la palabra sánscrita vana, lo que traducida sería amor. Vana es una palabra que ha sido a raíz de otras como Venus y Venera, y se asegura que la relación semática podría estar atribuida de la antigua creencia de que el vino tenía poderes afrodisíacos. La procedencia de la palabra vino, por lo tanto, como ocurre en tales casos, la palabra debe proceder de alguna lengua de aquella zona que no se sabe con exactitud. Fuera de la familia indoeuropea, concretamente entre las lenguas semitas está el árabe y el etíope, Wain, el asirio Innu y el hebreo Yajin, con una forma protosemética Wainu. El término está igualmente en las lenguas indoeuropeas de Asia Menor, entre paréntesis hitita y luvita, y del Cáucaso armenio. La palabra, junto con la bicultura, viajó hacia el Mediterráneo occidental y se encuentra en el griego, entre paréntesis uibok, el albanés bene y el latín vinum. Del latín pasó al celta irlandés antiguo, entre paréntesis fin, galo, entre paréntesis gewin, al germánico, idioma gótico, entre paréntesis Wein, alemán Wein, inglés Wine, y al eslavo, entre paréntesis eslavo antiguo, y ruso, entre paréntesis vino, y del eslavo pasó al lituano vinas. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Luis Velázquez. Estoy conformado por el equipo 3 y hoy vengo a hablarle un poco sobre los vinos. Para los tipos de vinos existe un sinfín de ellos, pero entre ellos descartan los que son por color, por edad y por contenido de azúcar. Por color tenemos los vinos tintos, los vinos blancos y los rosados. Por edad se clasifica entre sin crianza, crianza, gran reserva y reserva. Pero en otros países está conocido por mejor calidad y estos se clasifican por premium, gran premium e iconos. Para los peores vinos en otros países se conoce como varietales, pero el significado verdadero de un vino varietal quiere decir que el 75% de este vino viene de una cepa principal.
La frase popular es que entre más años tenga el vino, mejor calidad, pero todo esto depende del tipo de cosecha, como el clima en el que estuvo en ese tiempo de cosecha, es lo que va a dar la calidad de nuestro vino. Para el contenido de azúcar existen los tipos secos, semisecos, semidulces, dulces y abocados. Le repito, esto se tiene que ver conforme la cantidad de azúcar que este vino va a tener. Para los vinos de calmos, quiere decir que esos vinos son los que normalmente consumimos, que no pasan por un segundo proceso de fermentación. Esto quiere decir que no tiene, que son niveles de azúcar o levadura controlados. Este vino no genera espuma cuando se sirve y tiene una cantidad de 10% de alcohol y 15% de azúcar o levadura. Le repito, son los vinos que normalmente consumimos, no pasan por un segundo proceso de fermentación. Y pues eso es todo, maestra. Muchas gracias. Mi nombre es Lucía y soy del equipo 4. Aquí llamamos vinos encabezados o fortificados. El vino encabezado es una técnica especial para aumentar la graduación de alcohol en un vino y también su estabilidad, que consiste en el agregado de alcohol vinílico al mosto de la uva que interrumpe la fermentación y los vuelve dulces. Este tipo de vino puede llegar a contener entre 19 y 25 grados de alcohol. ¿En qué lugares puede elaborarse el Jerez? El Jerez hace referencia a una amplia gama de vinos españoles que se cría en las ciudades andaluzas de Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Aunque la zona de producción de estos vinos abarca también los municipios de Chiclana de la Frontera. Yo soy del equipo 5. Se les conoce como vinos calmos, tranquilos o naturales aquellos que se hacen del mosto del vino, ya que tienen una fermentación natural. Estos solo tienen una cierta cantidad de azúcar y sulfito. Tienen el 10 al 15% de alcohol, ya que son tintos, rosados o blancos. Estos son los que mayormente consumimos porque no tienen una segunda fermentación y tampoco tienen espuma. Los vinos pueden ser clasificados de varias formas. Entre las más comunes podemos encontrar segmentos por edad, por color, por nivel, graduación alcohólica, por cepa, etc. Hay países donde se incorporan otros nombres que hacen relacionar como mejor calidad, tal caso es aquellos. Dentro de las cepas más comunes, los siguientes vinos que encontramos son Carmet Sauvignon, Cabernet Franc y Chardonnay. Dentro de las cepas más comunes de los vinos encontramos los siguientes: Chardonnay, Sauvignon Blanc y Semillon. Los vinos espumosos o espumeantes se crean a través de una segunda fermentación, donde el dióxido de carbono no puede escapar del recipiente donde se produce y por lo tanto se disuelve con el líquido. No se debe confundir a los vinos espumosos con los vinos gasificados. La diferencia principal es que a los gasificados se les añade el gas de manera artificial, al contrario que los espumosos, cuyo gas proviene del propio vino. Existen 3 métodos de elaboración para los vinos espumosos y el primero es el tradicional. El punto de partida de este método son vinos con menos de 11% de alcohol, al que se le añaden una mezcla de azúcares y levaduras naturales. A continuación las botellas se llenan con el líquido, se cierran y se traspasan a las cavas para la segunda fermentación. Ahí las botellas se depositan de manera horizontal y se dejan reposar durante mínimo 9 meses. Tras finalizar la fermentación, las botellas se colocan inclinadas con el tapón hacia abajo para que los sedimentos se depositen en el cuello de la botella. La botella se abre posteriormente para eliminar los sedimentos. Este proceso suele ser el de mejor calidad. Ok, el segundo método es el método Grand Vas o grandes depósitos. En este método, la fermentación, en lugar de realizarse directamente en la botella, se hace en depósitos grandes que normalmente son de acero inoxidable. Y ahí se le añade el licor de tiraje. Y una vez concluida la fermentación, que suele durar alrededor de 21 días, el vino se embotella. Y para que el gas se integre de manera correcta, la fermentación debe producirse a unos 12 grados centígrados. El tercer método es el método transfer o trasvasado. Este tiene parecido al tradicional, ya que la segunda fermentación también se produce en la botella, pero durante un periodo menor, alrededor de 2 meses.
Cuando la fermentación y crianza han terminado, el vino se trasvasa a grandes depósitos y durante este último proceso es cuando se eliminan los sedimentos. ¿Qué es el champán? El champán es un vino espumoso de la zona francesa y este se hace con 3 tipos de uva. Es uva chardonnay, pinot noir y pinot meunier. Y curiosamente esta uva pinot noir es la más abundante de esta bebida. ¿Cómo se llaman a los tamaños del champán? Por lo consiguiente, este tiene 14 nombres diferentes. El primero es cuarto de botella o Benjamín, que consiste de 185 mililitros y es equivalente a una copa larga de champán. Segundo es de 375 mililitros, que es la mitad de una botella estándar. La estándar es de 750 mililitros, capacidad tradicional de la botella desde el siglo XIX. La siguiente es Magnum. Esta consiste de 1.5 litros. Es equivalente a 2 botellas estándar. Jeroboam. Esta consiste de 3 litros. Son 4 botellas estándar equivalentes. La siguiente es Rehoboam, que consiste de 4.5 litros. Estas son 6 botellas estándar. La siguiente es Matusalem, que consiste de 6 litros. Esta es equivalente a 8 botellas estándar de este. La siguiente es Salmanasar, que consiste de 9 litros y 12 botellas estándar equivalentes. La otra es Baltasar, consiste de 12 litros equivalentemente a 16 botellas estándar. Esta tiene un nombre muy raro, que es Nabuchodonosor. Consiste de 15 litros y es equivalente a 20 botellas estándar. Esta se llama Salomón, que consiste de 18 litros y es equivalente a 24 botellas estándar. La siguiente es Souverain, que consiste de 26.25 litros y es equivalente a 35 botellas estándar. La penúltima es Primat, que consiste de 27 litros y es equivalente a 36 botellas estándar. Y la última es Melchizedek o Midas, es equivalente a 30 litros y equivale a 40 botellas estándar. La uva bermejo, macabeo, sauvignon blanc y Ayren son las 4 uvas que se usan para hacer un buen vino espumado. La uva verdejo, considerada una de las mejores uvas blancas de España. Los vinos de esta variedad son muy aromáticas y suaves, con una buena acidez y un pequeño toque de amargo. Uva macabeo es una uva de gran calidad. Los racimos de esta son muy grandes y muy concentradas. Los vinos preparados por esta uva son muy resistentes a la oxidación, con un sabor frutal muy fuerte, junto a una acidez fija y bien equilibrada. La uva Sauvignon Blanc es resistente a los climas fríos y se adapta fácilmente a los climas secos. Los vinos preparados por esta uva son muy aromáticos, con cuerpo y suaves. La uva Ayren es muy resistente a las sequías y enfermedades. Los vinos que se hacen con estas uvas desprenden un aroma frutal. Este vino tiene un color amarillo suave con reflejos verdes. Hay 4 maneras de denominar un vino espumoso, como el champán, que proviene de las regiones norestes de Francia. Se cultivan principalmente 3 variedades: el blanco chardonnay, 24%, negras pinot noir,
48%. Pinot Meunier 28%. Denominación Cava. Se elabora con métodos tradicionales. En 1972 en Francia se puso como denominación protegida. Seco. Entre 17 y 35 gramos de azúcar por litro. Semiseco. Entre 35 y 50 gramos de azúcar por litro. 17. En cuanto a las variedades de uva, la mayoría de los vinos espumosos blancos se elaboran a partir de Chardonnay, en tanto que los rosados pueden ser una mezcla de Chardonnay con Pinot Noir. Desde luego, existen otras variedades utilizadas dependiendo de la zona de producción. Dependiendo de su dulzor, los vinos espumosos suelen clasificarse en Brut Nature hasta 3 gramos de azúcar por litro, Extra Brut hasta 6 gramos de azúcar por litro, Brut hasta 15 gramos de azúcar por litro, Extra Seco de 2 a 20 gramos de azúcar por litro, Seco de 17 a 35 gramos de azúcar por litro, Semiseco de 33 a 50 gramos de azúcar por litro y dulce más de 50 gramos de azúcar por litro. Hola, hoy yo voy a hablar sobre el champán. Me tocó la pregunta de cómo se hace el champán y pues bueno. El champán es una derivada del vino blanco, es espumoso, pero es como que más nice, más fresita. Y bueno, pues el champán es una bebida originaria de Francia, en el cual solo se puede ser considerada champán por haber crecido los frutos en ciertos terrenos de esos territorios de Francia. O sea, hay ciertos cultivos con gran cantidad de hectáreas de uvas del árbol de la vid, en el cual solo los que están ahí pueden utilizarse para hacer champán. Bueno, la champán clásica y privilegiada. Entonces es una de las principales características. Para la fabricación del champán primero se debe recolectar la uva en grandes cantidades para sucesivamente exprimir. La uva ya puede ser la verde o la morada, o sea, no importa el color. Antiguamente esos procesos de exprimición o como se diga, se hacían por un método que era pisar, o sea, con los pies, antiguamente, pero pues cambiaron los métodos de seguridad, de higiene, y pues eso fue evolucionando y se quitó. Entonces ahorita solo se exprime a través de máquinas. Esas máquinas se especializan en aplastar la uva de manera suave y lenta para que los jugos no agarren el color de la cáscara, en este caso la morada, ¿ves? Es por eso que siempre sale el jugo claro. Si se aplastara rápido y bruscamente, pues agarraría el color morado que tiene la cáscara, el que podemos ver en una simple uva. Las principales diferencias que tiene un vino espumoso, blanco obviamente, del champán, es que en su realización a este se le agregan azúcares y levaduras, además de que se dejan fermentar como mínimo 2 años, o sea, deben estar fermentándose 2 años de agüeche. Entonces esto sirve para que tenga buena cantidad de espuma, gases y todo eso que sabe delicioso. Bueno, no la he probado, pero será chido. Su fermentación se hace en su misma botella. O sea que primero, en la misma botella que la almacenan desde el principio, en esa misma se deja fermentar durante 2 años. En las cuales estas botellas se almacenan en repisas especiales con forma de las botellas. Hay medidas,
creo que hay unas que son más grandes que una llanta, entonces sí son chonchotas. Entonces estas se embotellan en esas cosas porque a lo largo de su fermentación deben ser giradas cierta cantidad de ángulos en cierta cantidad de tiempo para que pues, se mezcle todo. Después de que pasaron los 2 años de fermentación, las máquinas las van pasando de manera al revés, o sea, boca abajo. Esto para que todos los restos de azúcares y levaduras y todo eso que no sirve en la champagne se congele, pasa por un líquido especial que se encarga de congelar esa parte para sucesivamente abrir, que solo se salga eso y se quede solo lo mero bueno del champán. Ya después eso tiene que pasar a ser tapado rápidamente para que no se escape todas esas espumas y fermentos, porque es muy rápido el proceso, entonces pues sí. La DO, denominación de origen, signo distintivo que identifica un producto como originario del país, de una región o localidad de un territorio nacional. Son derivadas idénticas en tanto se mantenga los factores que llevan su reconocimiento. Los criterios son su elaboración con ingredientes procedentes de una zona geográfica específica, en tanto lleva el proceso y la elaboración y otras cosas. El producto sea elaborado según del modo tradicional de esa localidad. Las características del producto según una serie de normas claramente definidas y la producción estricta regulada por una comisión regulada de normas definidas por la AOC. ¿Qué es el cava? El cava es una bebida alcohólica de baja graduación que pertenece al subgrupo de vinos espumosos. Está caracterizada por el añadido de CO2 durante una de sus fases. También se le conoce como segunda fermentación de botella. 2 variedades de la uva para la elaboración de la cava. La macabé aporta un toque de dulzor y perfume al agregado. El charelot la cuerpo a cuerpo y estructura. Pregunta 23. ¿Qué es el sec? El sec es un vino espumoso alemán que generalmente se elabora realizando una segunda fermentación del vino base por el método del tanque presurizado, el ya mencionado método Charmat. En general, el sec es un vino fresco, afrutado y muy fácil de beber. Tradicionalmente ha sido un vino espumoso, en la que se ha predominado la mediocridad. Generalmente se utiliza vinos blancos en toda la Unión Europea, sobre todo los españoles, italianos y franceses.